Buenas, ¿cómo andan? Bueno, este es el primer video que comparto en el canal, así que pido disculpas por la falta de experiencia. Mi idea es compartir un proceso de exploración de datos bien sencillo y bien esquematizado, de forma tal de dar una idea general del proceso, que puede ser útil para quienes estén iniciando en el campo del análisis de datos como en la ciencia de datos. Comparto mi desarrollo, pero también estoy aprendiendo en este proceso, con lo cual, siempre con respeto, podemos intercambiar opiniones en los comentarios. Si les gusta el contenido, les agradezco hagan clic en el me gusta, compartan y se suscriban, que es gratis y para mí sería una fuente más de motivación para seguir subiendo videos. Sin más dilación, comencemos. Primero comentarles que en la cajita de descripciones se va a encontrar el dataset que utilizo para hacer este ejercicio, que lo descargué de la página de Kaggle y comparto también esta notebook para que la puedan usar si les interesa. El código está desarrollado utilizando el lenguaje de programación Python. Bien, la notebook está separada en tres secciones: librerías, preparación de la data o de los datos, siendo esta la más importante, y preguntas de negocio. ¿Sí? Lo primero que hago es importar las librerías. Ya está corrido este código, pero bueno, importo NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborns. Y luego pasamos a la etapa de preparación de los datos, ¿sí? Para hacer la exploración del dataset. Lo primero para mí a tener en cuenta al iniciar este análisis es comprender qué contiene el dataset. Para eso lo que vamos a hacer es analizar los distintos atributos. Lo primero que hacemos es leer el CSV. Yo lo descargué. Yo estoy utilizando Jupyter Notebooks. Luego visualicé las primeras 4 filas del dataset. Podría haber dejado el que ya viene por defecto, pero utilicé 4 para poder hacer el análisis. Bueno, por ejemplo, la primera columna corresponde al Invoice ID, que sería el ID de la factura, el número de identificación. Luego, branch, tenemos la sucursal A, B o C, en este caso, la ciudad, el customer type, el tipo de cliente, el género, de qué tipo de producto se trata, el precio unitario, la cantidad, el impuesto. En este caso se trata de un 5%. Si seguimos para la derecha vamos a encontrar el total. También tenemos una columna correspondiente a la fecha y a la hora, la forma de pago, el método de pago, el costo, es costo, el porcentaje de ingreso bruto, el ingreso bruto, y el rating, que corresponde a una calificación asignada por el usuario, ¿no? Corresponde a experiencia de usuario. Bien, una vez analizado el contenido del dataset, pasamos a la etapa de revisión y evaluación de la calidad de los datos, ¿sí? Dentro de lo que es la etapa de revisión y evaluación de la calidad de los datos, vamos a tener diferentes aspectos a analizar. Bueno, en este caso tenemos el tipo de datos, lo que es la distribución y estadística descriptiva, el análisis de los outliers, los datos, evaluar si hay datos duplicados, y los nomenclatura y coherencia categóricas. Dentro de lo que es tipo de datos, vamos a ir por partes. Dentro de lo que es el tipo de datos, lo primero que hacemos es, utilizando el método info, vamos a evaluar qué hay dentro de cada una de las variables, ¿sí? Bueno, nos da información, ¿no? El método info. Por ejemplo, nos brinda información de cuántas rows, cuántas filas contiene el dataset. Todas contienen 1000 filas. En este caso podemos determinar que no hay valores nulos, y lo que más nos interesa, que es de qué tipo de dato
es cada una de las variables. En el caso de Invoice ID es un tipo de dato objeto. En el caso, por ejemplo, de Unit Price, es un tipo de dato flotante. Y, por ejemplo, Quantity es un tipo de dato entero, ¿sí? Pero, por ejemplo, también podemos observar que el dato date, la fecha, es un tipo de dato objeto. Está como tipo de dato objeto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, en este caso, es cambiar el tipo de dato, o lo que yo hago acá es cambiar el tipo de dato. En este caso lo transformo a un tipo de dato datetime, ¿sí? Acá hago la transformación y como es buena práctica, si bien esto es un análisis bastante sencillo, es buena práctica chequear que se haya generado el cambio. Entonces, yo sé que la estructura de la fecha, acá, por ejemplo, es mes, día y año. Así que bueno, lo transformo en un tipo de dato fecha, pero datetime, pero con esta estructura, con este formato. Bueno, también cambio o modifico las variables acategóricas, city como payment, city, gender, customer type, product line, branch, todo ese tipo de variables las transformo a categóricas. Lo que permite, si bien esto se trata de un dataset muy sencillo, menor uso de memoria, operaciones más rápidas, más claridad semántica, ¿sí? Y chequeo que se haya producido el cambio. Bueno, luego avanzo con lo que es el análisis de la estadística descriptiva. Lo primero que evalúo son los rangos. Para eso utilizo el método describe, que me permite obtener la estadística descriptiva de las variables numéricas. Voy revisando, por ejemplo, los máximos y los mínimos, teniendo un unit price máximo de 100 y un mínimo de 10. El máximo de 100 podría sugerir que se trata de un supermercado minorista, quizá. Después, por ejemplo, el hecho de que solo vende hasta 10 productos podría ser llamativo. Sí, es bueno identificar que no hay valores cero, por ejemplo, ¿no? Respecto de las variables tax, total, costo, bueno, lo vamos a ir haciendo, vamos a ir analizándolo con más profundidad en este caso. Después, todas las transacciones tienen el mismo margen bruto, por ejemplo. Otra cosa, gross income es igual al impuesto, al 5%. Sí, podemos decir que en el caso de por ejemplo, que los máximos son consistentes, ¿sí? Por ejemplo, el máximo de total es consistente con el máximo de costo también, ¿sí? Acá tenemos el mínimo 10, el máximo. Bueno, y así se va analizando. Luego avancé con la realización de una visualización para evaluar la variable rating, en este caso. Lo que yo hice fue un gráfico de caja y bigotes, un box plot. Vamos a ver si podemos centrarlo mejor. Ahí. Me voy a correr un poquito, no sé si... Bueno, ahí estoy bien. Un gráfico de boxplot. La mayoría de los usuarios, en este caso, están calificando, no tienen una mala experiencia de usuario, entre 4,
no hay valores menores a 4, lo cual nunca es tan mala la experiencia, y la mayor cantidad de calificaciones se encuentra entre 6 y 8. Bien, y por otro lado, otra cosa que me puse a analizar fue el tema del unit price, para lo cual generé un histograma en el cual, a ver, lo vamos a centrar un poco. Ahí está. Unit price, la frecuencia, y en este caso el precio por unidad presenta una distribución bastante normal. Se ve que se ha comprado, por ejemplo, mayor cantidad de productos con precios altos, o, por ejemplo, podría decirse que hay varios productos con precios más altos. Pero de todas formas, se han comprado más o menos todos los productos, ¿sí? No se observan valores fuera de la franja entre 10 y 100. Y podríamos decir que la tienda pareciera que comercializa productos de todos los rangos, con una distribución más o menos equilibrada y un ligero aumento en la frecuencia de productos con valores más altos. Esto concordaría, por ejemplo, con un supermercado amplio, ¿sí? Que vende tantos productos de bajos costos o bajos precios y productos más especializados o de altos valores, ¿sí? Bueno. Luego pasé a la etapa de análisis de consistencia, ¿sí? Yo hoy les había mencionado que había algunas variables que las iba a analizar con más detalle, como son el caso de tax, por ejemplo, total. Bueno, yo voy a explicar en el caso del primero, que en este caso lo que hago es, quiero determinar si está bien calculado el impuesto, y como dice que es un 5% del costo, genero una columna adicional en la que la llamo Expected Task, en la cual calculo el 5% del costo, ¿sí? Genero esta columna temporal, vendría a ser. Y después hago un análisis. Comparo los valores esperados con los valores reales. Entonces, hago la diferencia del valor del tax del 5% que tengo en la tabla con la columna temporal, que es Expected Task, y me fijo si son valores mayores a 1 a la -4 con notación científica. Y después evalúo si está vacío o si está vacío, si me da un resultado vacío, es que le pido que imprima que el tax 5% coincide con el 5% del costo en todos los registros. Y si no, que me imprima que se encontraron discrepancias en las columnas del tax 5% y me brinde la información del costo, el impuesto, la expected task, que sería esa columna temporal que yo genero, y podría adicionar también, por ejemplo, el ID de la factura, sería un dato de interés quizá. ¿Sí? Bueno, en este caso, como yo les comenté, que se trata de un dataset muy sencillo, el tax 5% me da como resultado que coincide, ¿sí? Bien. Voy a bajarme un poquitito de nuevo acá. Ahí está. Hago este mismo trabajo también al analizar la columna total, que es el costo más el 5% del impuesto. En este caso, hago el análisis, obtengo el mismo resultado y después hago el mismo análisis en realidad con la columna Gross Income, para la cual genero una columna temporal que se llama Expected Gross Income. Previamente me fijé que el margen siempre sea el mismo. En este caso se trata de un 4.76%. Bueno, es el mismo análisis para todos. Sabiendo cómo funciona el del tax 5%, podemos resolver el resto. Y por último, en este punto, lo que hice fue evaluar, esto después ustedes
analizando más tranquilos la notebook lo van a poder ver bien, pero otra cosa que hice fue visualizar la relación entre el total y el gross income, para lo cual generé un gráfico de dispersión. A ver si se puede ver mejor. Donde lo que hago es evaluar, analizar la relación entre total y gross income. Y, bueno, a ver. Ahí está bien. Donde lo que se puede ver es que todos los puntos siguen una línea recta, lo que indica que hay correlación positiva perfecta entre total y gross income. Esto sugiere que gross income es una fracción fija del total. No hay dispersión de datos ni valores atípicos, outliers vendrían a ser, ¿no? Lo que refuerza la relación directa entre ambas variables. Bien. Por último, dropeo esas columnas que eran temporales, que son expected task, expected total y expected gross income. Bien, bueno, vamos a cerrar un poquito esto. Subimos y todo lo que es rangos y consistencia, ya lo pasamos a esa etapa y pasamos a la etapa de revisión de los outliers, ¿sí? En este caso lo hago mediante gráficos. Primero analicé por un lado la variable quantity, hice un histograma, acá analizo la distribución de quantity, me quedan medio grandes los gráficos y no me entran en toda la información, pero tenemos la distribución de quantity, las quantity y la frecuencia. Bien, ahí está. Bueno, en este caso la cantidad de productos comprados varía entre 1 y 10 y la distribución es bastante uniforme, lo que indica que las compras tienen una cantidad de productos bastante equilibrados. No hay valores atípicos, outliers en este caso, ¿sí? Que sean evidentes, ya que no se observan valores extremos con frecuencias mucho más altas, ¿sí? En general se ha comprado más o menos todos los productos por igual. Y por otro lado, este por ahí es un poquito más interesante, hice un boxplot, un gráfico de caja de bigotes de la columna total, de la variable total, perdón. Acá está el gráfico en el cual, el boxplot de total, en el cual, a ver, ahí me ubico ahí, sí se puede observar que la mayoría de las ventas están por debajo de 600 y que estas ventas mayores a 900 o 1000, llegando a 1000, son consideradas outliers, ¿sí? La mayoría de las ventas están entre 200 y 400 y no superan los 600 y tenemos un grupo que son outliers. Habría que analizar qué tratamiento se le puede dar, ¿sí? Si realmente fuese necesario analizarlo. Podría hacerse un análisis individual de cada uno de estas ventas, aplicar alguna transformación de datos, aplicar algún filtro o realizar algún ajuste de estrategias de negocio, ¿no? Basado en esos valores extremos. Bien, luego paso a la etapa de analizar los datos duplicados. En este caso, siempre volvemos a lo mismo, se trata de un dataset sumamente sencillo, con lo cual lo primero que hago es controlar si hay valores, si hay filas duplicadas. En este caso, utilizando el método duplicate, y lo sumo, no tengo valores duplicados, y por otro lado, me voy a bajar un poquito ahora, por otro lado, me pareció interesante evaluar la columna Invoice ID y evaluó si hay duplicados de números de facturas, en definitiva, que tampoco, en este caso tengo 0. Bien, y por último, dentro de esta sección de preparación de la data,
hago un análisis de las nomenclaturas y coherencias de categorías, ¿sí? Lo que hago primero es las variables categóricas, es evaluar estas columnas que contienen estas columnas, si hay valores únicos o no. Me fijo cuáles son los valores en este caso y si están bien escritos, porque puede haber errores de cómo están escritos, entonces aparece más de uno, ¿no? Bueno, y por otro lado lo que hago es una normalización, en este caso transformé todo a minúscula. Y hago un chequeo de los cambios, ¿sí? Que como les comenté es buena práctica hacer eso. Y me quedaron city, customer, gender, product line, payment, e-wallet, cash, credit card, bueno, únicos, ¿sí? Valores únicos y en minúscula. Bueno, y una vez terminado todo este análisis de preparación de datos, podría ser necesario realizar algún otro análisis. En este caso quizá no era tan necesario porque se trata de un dataset sencillo o aplicar algún tratamiento en particular. Y yo lo que hice como paso siguiente a considerar es que, o con lo que se podría avanzar, es plantear cuáles son preguntas de negocio, para qué se está haciendo todo este análisis, qué es lo que se quiere resolver, cuál es el objetivo del negocio, qué es lo que se quiere lograr. Para avanzar sobre ese punto, se pueden plantear preguntas de negocio. Yo acá dejé un grupo de preguntas de negocio random, pero bueno, todo depende de cuál es el objetivo. Por ejemplo, ¿qué se podría analizar dentro de este dataset respecto de lo que es el comportamiento de los clientes? Podría plantearme qué tipo de clientes, member versus normal, gasta más en promedio, o respecto de lo que es la categoría y líneas de productos, qué línea de productos genera más ingresos, ¿sí? O si hay diferencias en la cantidad de productos o precio unitario que se vende según la ciudad, ¿sí? Otro punto, por ejemplo, otro análisis respecto de lo que es la ubicación y el momento de compra, en qué ciudad se generan más ventas totales o mayor número de facturas, ¿sí? Respecto de la rentabilidad y el margen, identificar qué líneas de productos son más rentables o sobre la experiencia de clientes, si ciertas categorías reciben valores más altos que otras, ¿sí? Valoraciones más altas que otras, perdón. Y bueno, así todo. Si influye el día o el horario en la valoración de la compra. Bueno, se podrían plantear muchas preguntas dependiendo del objetivo de investigación. Así que bueno, espero que esto sea de utilidad y que les haya gustado.